Los pactos son, tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te diste mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Nuestro ser y al débil levantas y nos llenas de poder. De blanco me viste para ser como tú. Vienes por tu novia, brillado con tu luz y puesta en libertad de culpa, santidad. Es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Mis labios siempre te alabarán. Oh, mis labios siempre te alabarán. Oh, mis labios siempre te alabarán. Oh, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Te adoramos, Padre, 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 te bendecimos, Padre, te damos loor, gloria y alabanza. El Espíritu tuyo está aquí y nunca nos has dejado ni nos vas a dejar. Tú vas a cumplir tu propósito
en medio de nuestra vida, porque tú nos has llamado y tú tienes el control absoluto de nuestra vida. Padre, yo bendigo tu iglesia en esta mañana y declaro la unción profética y apostólica que tu Espíritu nos dará, porque tú eres el que hace la obra. Estamos esperando en ti confiadamente. Hemos venido para recibir la palabra viva y eficaz que tu Espíritu tiene para nosotros, porque saldremos con una unción nueva y fresca. Y te agradecemos, Padre, porque en ti hay esperanza. Yo bendigo, Señor, esta mañana, y bendigo a tu sierva, y bendigo todo lo que se va a hacer en esta mañana, y declaro que la unción tuya ha suplido, y hemos sentido desde que llegamos el fuego del Espíritu Santo, y le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios la bienvenida, y aplaudimos a Cristo porque Él vive y Él está aquí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, gloria. Pero la parte medular que hoy tocamos es la parte del estudio y la disertación de la palabra, que nos la trae el hermano Jorge Elalú y su esposa, hermana Magali. Así que démosle la bienvenida y para la gloria del Señor. Amén. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Good morning. Nuevamente, buenos días, hermanos. Es un privilegio bien grande cada vez que la pastora nos invita a hacer uso de las escrituras, It's a privilege every time the pastor invites us to share the scriptures, pero al mismo tiempo es una responsabilidad enorme but it's also a big responsibility por el hecho by the fact de que son palabras que transforman y cambian el destino no solamente de un individuo, they're words that change the destiny of a man, de una familia a family, y de una nación. of a nation. Así que en esta mañana So this vamos morning, a estar compartiendo las escrituras We're going to share the scriptures. y les voy a pedir que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Tesalonicenses, Let's open our Bibles in Thessalonians, en el capítulo 4, chapter 4, y vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 12. we're going to read 1 to 12. Y mientras usted While you look for it, busca la escritura, vamos a encomendarnos en esta mañana a let's Dios. pray. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias Father, in Jesus' name we seek thanks por la abundancia de tus bondades y for de the tus misericordias blessings of your abundance of mercies para con nosotros. for us. Padre, tú eres extremadamente bueno Father, you're extremely good, y nos das más de lo que esperamos and you give us more than we expect, y más de lo que merecemos. more than we deserve. Por la abundancia de tus bondades, For the bendito mercies Dios, of your God, tú nos has regalado un día más de vida. you have given another day of Y life. como tu palabra establece, As your word establishes, este es el día que tú has hecho this is the day you have y made, nos vamos a regocijar en él. and we rejoiced in it. Por la sencilla razón, bendito Dios, Oh Lord, because de que tus pensamientos, your thoughts, como establece la Escritura, as the Bible says, son siempre de bien para con they're nosotros. always do good for us. Y aun cuando circunstancias adversas, bendito Dios, Even when bad things come along, Padre, tu palabra establece your word que aún establishes, todas ellas obran para bien, even those work for good, para aquellos que hemos sido llamados conforme a tu propósito. for those that have been called according Así to que en your esta purpose. mañana So this pedimos morning tu we ayuda ask for your help y tu asistencia, bendito Dios, and your assistance, oh God, de tal manera que podamos transmitir tu verdad in a way that we can transmit your como truth simples instrumentos, as instruments, y haz que tu palabra, bendito Dios, and then your word caiga en tierra fértil, be in good land que produzca frutos al 100 por uno, that produce fruit 100-fold para la gloria de tu for the nombre. glory of your name. En el nombre de Jesús, In Padre, Jesus' name, Father, oramos y te damos gracias. we pray and we give you thanks. Amén. Amen. Ok, hermanos, ¿ya tienen la escritura? You have the Primera de scripture, Tesalonicenses, 1 capítulo 4. Thessalonians chapter 4. Okay, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 12. We're going to read 1 to 12. Okay, y si algunos se dan cuenta, en su Biblia,
If you can see in your Bibles, algunas Biblias, sobre todo la Reina Valera, siempre tiene un subtítulo. the Bibles usually have a subtitle to Y the el section. subtítulo que tiene mi Biblia es The section, the subtitle we have, La vida que agrada a Dios. the life that pleases God. Okay, así que vamos a leer la escritura. Los que quieren, hermanos, vamos a ponernos de pie ya que algunos hermanos se han puesto de Let's pie. stand up. Y establece la escritura y oramos y leemos todos juntos. Dice, We're going to read together. por lo demás, hermanos, verso 1, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Hago hincapié en esta expresión, abundéis más y más. Verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Verso 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Verso 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Otra vez la expresión, abundéis más en ello más y más. Y que, verso 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pueden tomar asiento, hermanos. You might be seated. En esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema de la santificación. We're going to talk about sanctification. Y he titulado este mensaje And it's being titled del texto mismo, pues on the verse. Pues la voluntad de Dios es vuestra For santificación. God's will there is our sanctification. Esa es la voluntad de Dios. That is God's will. Pero nos hacemos preguntas, ¿no? Where we have some questions. ¿Qué es lo que realmente significa aquello? O sea, What it really santificación. means, De acuerdo a lo que establecen estos versículos que according hemos to what the leído. Bible says in these verses. ¿Okay? El alcance The reach de esta santificación. of this sanctification ¿Y de qué se vale Dios para alcanzar este and objetivo? what He uses to accomplish His objectives. ¿Cuál es la dimensión de su repercusión o su influencia? What is the dimension of what He's trying to do? Hablando de la santificación, por Talking cierto, about sanctification en la vida de todo hijo de Dios. in every child of God life. Y esta santificación, hermanos, haciendo anotaciones mientras yo leía el verso, And this sanctification, as I was writing down this verse, comienza esta santificación con un autogobierno. it starts with an auto government of yourself. Okay. Déjeme ubicarme un ratico en las páginas. Les mencionaba y les decía el alcance que tiene The reach that has la santificación. sanctification. Y he encontrado, hermanos, And que, I found que en estos versos que hemos leído y que vamos a tratar de exponer en esta mañana, in the verses that we read, que la santificación that sanctification abarca, hermanos, o conlleva el hecho de ser cuidadosos con nosotros mismos. encompasses to care for yourself. ¿Okay? Pero no solamente la santificación conlleva el hecho de ser cuidadosos con nosotros mismos, hablando del autogobierno, It's not only taking care of yourself in an auto government of your own life, sino también con el hecho de ser cuidadosos con nuestro cónyuge y por ende con nuestra familia. also taking care of your companion, your partner, and your family. El ser cuidadoso con nuestras relaciones interpersonales, más Also allá with- de nuestro hogar, Also, all relationships we have beyond our family, nuestro entorno de trabajo. our work, Y aquí me adelanto un poquito, and I hermanos. go ahead a little bit. Cuando usted lee el primer capítulo de los Tesalonicenses When we read the first chapter, y cuando lee el libro de los Hechos capítulo 17, que hace referencia a la llegada de Pablo a la ciudad de when we Tesalónica, also read Acts 16, which speaks about Paul reaching the city, ubicada en la ciudad de Grecia,
ubicada en Oh. en el país de Grecia. We're in Greece. Pablo llega a esta ciudad Paul arrives to this city de acuerdo a al capítulo 17 de Hechos according to chapter 17 of Acts. y se presenta en una sinagoga. And he goes to a synagogue. Y la Biblia dice que creyeron a muchos gentiles, incluidos mujeres. And among the believers became even to women. Pero los judíos que no creyeron But the formaron Jews that did not believe, un alboroto. they were a mess. Y la Biblia establece que dijeron las autoridades, estos que alborotan el mundo también han llegado hasta aquí. They said to the authority, those that mess up the world also come to the church. Imagínense, hermanos, eran dos, y se refieren a ellos como que alborotan el mundo. Dos individuos podían alborotar el mundo. Two people only messing up everything. They were saying that they were told that they were messing the whole world. Ahora en la iglesia ocurre lo opuesto, ¿no? El mundo nos alborota. Now it's the other way around. The world messes up Pero us. lo cierto es que el libro de los Hechos, este capítulo narra The books of Acts also narrates. que tuvieron que sacar a Pablo y lo enviaron a Berea They took Paul and took him to another city. por la intención que tenían para con Pablo, buscaban a Pablo realmente. They were looking for Paul, so they had to get him away Okay, to the city. entonces, esta ciudad de Tesalónica, The city of Thessalonica. cuando usted lee el primer capítulo, When we read the first usted se chapter, encuentra, hermanos, que la influencia de ellos había alcanzado toda Macedonia. you see that the influence of the city has go up beyond the city. O sea que la influencia de los tesalonicenses, The Thessalonians influences, una ciudad muy pequeña, a very small city, okay, había tenido influencia sobre todo el reino de Macedonia. all the kingdom of Macedonia. Un pequeño grupo de creyentes. Only a small group of people, the believers. Por lo tanto, hermanos, de los Therefore- versos leídos, la santificación conlleva el hecho de ser cuidadosos también con nuestras relaciones. Y cuando digo cuidadoso, hermanos, Being holy, it also means being careful with the relationships. no solamente estoy hablando del hecho de ver a alguien en necesidad. It's not only seeing somebody that has a need. Bueno, el hecho de estar perdido es estar necesitado. Being lost without Christ is also having a need. Bueno, los tesalonicenses alcanzaron para sí la Macedonia. So they were able to accomplish to win for God the rest of the cities. Pero también, hermanos, lo que la santificación abarca es lo que en el fondo nosotros somos, de acuerdo a estos versos que hemos leído. Sanctification or holiness means is also what we are, Nuestros deseos más our profundos, deepest desires, lo que anhelamos conseguir en la vida. what we wish to accomplish in our lives. Y se extiende hasta nuestro trabajo. And it extends through our work. Y por último, hermanos, el hecho de reconciliar con Dios todas las cosas. In a way of reconciling with God everything. No solamente es el hecho de trata con el individuo, It's not only the individual, con su familia, with his family, con su entorno, with his con surroundings, su nación, with his nation, con su persona, with his person, sus anhelos, sus deseos, so wishes, his su desires, trabajo, lo his abarca todo. It encompasses everything. La santificación abarca todo eso. Holiness encompasses everything. Así que en esta mañana vamos a estar analizando We're going to analyze. esto que acabamos de decir We con just said. si el tiempo nos ayuda. Así que, dicho esto, hermano, quiero que mantenga su Biblia abierta, porque voy a estar haciendo cantidad de preguntas. Una de las formas que yo tengo de leer las escrituras o de One of the estudiar way las, I read the scriptures is estudiar las escrituras to es study the scriptures. haciéndole preguntas al mismo verso. I ask questions to what I'm reading. ¿Ok? Entonces en esta mañana, por eso le pido que mantenga su Biblia abierta, Let's keep our Bibles open. para que podamos, cuando yo haga las preguntas, usted intente responderlas. So when ¿ok? I ask the questions, we can together answer them. Entonces vamos a estar viendo algunas particularidades que yo encontré, hermanos, mientras yo estudiaba o leía estos versos. I'm going to explain some peculiarities I found while I was reading this. ¿Ok? Fíjese, hermanos, que Pablo hace uso de 5 versículos para referirse a la sexualidad, He uses 5 verses to explain sexuality, del versos 3 al 8. 3 to 8. Pablo hace uso de 2 versículos para referirse al amor fraternal. He uses 2 verses to explain brotherly love. Fíjese que utiliza menos versículos con respecto al tema de la sexualidad, He uses less verses about sexuality, versos 9 y 10. 9 and 10. Y Pablo hace uso de 2 versículos para referirse a la trascendencia
o al alcance de la santificación. And then 2 verses to explain how you can reach holiness. Lo que ya dije hace unos minutos, lo que somos, What we are, lo que pensamos, what we think, lo que anhelamos, what we desire, lo que hacemos, what we versos do. 11 y 12. 12 and 13. Y lo que les dije mientras leíamos las escrituras, 2 cosas en las que debemos abundar 2 más things y we más need abound more and more. para continuar siendo mejores personas cada día. To be better persons every day. Si hay algo que la escritura nos enseña, Is something that the Bible teaches? Pablo hablando a Timoteo, Paul speaking to Timothy dice es que debemos estar contentos that we need to be happy con lo que tenemos. with what we have. Dice, porque teniendo sustento y abrigo With having everything that we need, es lo que importa. that's the main thing. ¿Ok? Pero si de algo no debemos estar contentos, hermanos, If there's something we cannot be happy about, es el hecho de ser como somos. it's the way we are. Es el hecho de ser mejor cada día. We need to try to be better every Ok. day. Y abundar más y más, And this abounding every day more como and ya hemos more. visto, esta frase se repite 2 versos en los versículos leídos. This is repeated twice in the verses we read. Y una de ellas está en relación And this is relation a to agradar a Dios. pleasing God. Eso establece el verso 1. That's the verse 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. That we need to please God and we need to abound Si in en it more el and more. fondo anhelamos And if the world we desire ser mejores personas cada día, every day to desire to be better every day, debemos abundar en esto, we need to abound in this, agradar a Dios into pleasing más God y más. more and more. Y la otra, hermanos, está en el verso 10, And then in verse 10, ¿no? Donde Pablo dice, where he says, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, and do with the other brothers in Macedonia, hablando del hecho de tener cuidado de los creyentes. and to be careful with the believers, Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, to abound in it more and more, refiriéndose al amor y al cuidado de los demás. in love and caring for one another. También encontré 2 cosas, hermanos, que tenemos que tener siempre muy presente There also have 2 things that we need to have in mind, o no dejarlas pasar por alto. not let it go. Primero está en el verso 5, Verse 5, no vivir esclavizados por nuestras concupiscencias. not being enslaved by our sins. La concupiscencia son los deseos propios de nuestra naturaleza In caída. our own desires against God's nature following Dice, sin. y Pablo dice, como los gentiles que no conocen a Dios. And Paul says how the Gentiles that they don't know the Lord. Y lo otro, hermanos, And the other is no renunciar a seguir viviendo en la inmundicia, to renounce living in sin, desechando a Dios mismo, taking God away in everything, al no considerar and not considering sus mandamientos que nos llevan a la His santificación. commandments that take us to holiness. Dicho esto, hermanos, entonces This being vamos a entrar a desglosar estos versos que hemos leído. Let's explain these verses. Pero antes de ello, hermanos, quiero que notemos la facilidad y la habilidad con que Pablo Let's see how easy Paul, se refiere a los tesalonicenses he talked about Thessalonians para motivarlos a la obediencia to motivate them to being obedient a la voluntad de Dios. to the God's will. ¿Ok? La peculiaridad o la singularidad The thing that stands out, con que Pablo aborda a los the tesalonicenses way he approached Thessalonians para fomentar esta obediencia to encourage him to obedience a la voluntad de Dios, to God's will, comienza primero con la buena manera de pedir las cosas. En el in the verso fashion that he asked about it. antes de establecer mandamientos Before he established the commandments, que se comienzan en el verso 2. in verse 2. Fíjese cómo comienza Pablo, hermanos. Look how he starts. Verso 1. Verse 1. Por lo demás, hermanos, For these brothers, primero Pablo hace uso de un trato muy propio de familia. he also the way he starts off is treating like a very family oriented way of doing it. Se refiere a ellos como hermanos. He treats them like brothers. No se refiere a ellos como subordinados, He doesn't speak to them like lower people, aunque en el fondo lo somos. or even though we're lower. Okay. Segundo, hermanos, Second, Pablo proyecta una súplica ferviente de alguien que sufre y anhela el bien de otros. he's begging them because of their well-being. En este caso, los miembros de la iglesia de In this case, the Tesalónica. members of the church. Fíjese otra vez lo que dice el verbo. Look what he says. Okay. Por lo demás, hermanos, os rogamos
y exhortamos. We beg and we exhort you. Que el deseo de Pablo se fundamenta primero en una súplica, First en of un all, his ruego. desire is a desire of a supplication. Tercero, pero también lo que Pablo deja bien claro es el origen de la fuente de su ruego. He's also established the basis of his begging. Dice en el Señor Jesús. Por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús. That we beg from you in the name of Jesus. Pablo, no sé si usted se recuerda y usted lo habrá leído en 2 Corintios 5:20 cuando habla, Paul explained in Corinthians, él dice, es como si Dios rogase it's like God begged por medio de nosotros. through us. O sea, el ruego de Pablo es el mismo ruego de Dios. Pablo Paul's begging is God's way of begging us through him. que más allá de ser el buen deseo de Pablo para con los tesalonicenses, More than a desire for the Thessalonians, expresa el ruego mismo de Dios. is exactly the God's ones he wants to say and beg to us. Pablo, al igual que todo ministro, simplemente es un comunicador, As a speaker, he just communicating. la voluntad que comunica la voluntad de Dios. He expressed God's will. ¿Ok? Ahora, hermanos, cuarto, Pablo proyecta He explains lo que conviene, what is good, o sea, conducir o vivir de manera correcta, to live intachable, in a right way, lo que es provechoso, what is worth it, agradar a Dios, to please God, y lo productivo, and how productive it is, abundar más y más en ello. to abound more and more in it. ¿Ok? El verso 1 lo establece, si usted está leyendo conmigo, If dice, you're reading with como me, os conviene conduciros the way we should be y behaved, agradar a Dios, to please God, así abundéis más y más. so you abound more and more. Quinto, 5. Pablo proyecta la santificación continua y progresiva que se expresa a través del deseo vehemente de abundar en ello más y más. God expresses God's desire that very fervently that God wants that to El happen. mismo verso 1 dice, Verse así 1. abundéis más y más. So you might abound more and more. ¿Ok? Agradar a Dios, hermanos, en un nivel superlativo, To place God in a very explicit way, no en actitudes esporádicas, not every once in a while, como cierto estilo de música, el crescendo, like the music that increases little by little. que va creciendo. Yo soy muy poco de ópera, I don't understand that much opera. pero a mi esposa le encanta. I like it. Y por causa de ella hemos ido a ver obras We've seen operas y aún artistas. and En ópera. performers in opera. Y hay uno de ellos que se especializaba en que su música siempre iba en creciendo. O And sea, the music it was one that increases little by little. la santificación es así, hermanos. Scientific holiness is like that. Es un deseo constante, continuo, que bulle. It's a constant desire. ¿Ok? Ahora Pablo, hermanos, fíjense, de los ruegos pasa a los mandamientos. En el verso Pablo utiliza ruegos y ahora He was first talking gentle with very nice tone, but Pablo va a now introducir los mandamientos. he's going to introduce the commandments. Eso suena como cuando a nuestros hijos les queremos dar la medicina y no sabe bien, ¿verdad? Que, It's like when we want to give medicine to our children and it doesn't taste good. que buscamos la manera de primero que puedan tomarse la medicina, no sabe muy bien. To try to make them drink it because it tastes bad. ¿Ok? De los ruegos, hermanos, otra vez Pablo pasa a los mandatos. So now we go into commandments. Dice, verso 2, hermanos, Verse 2. porque ya sabéis qué instrucciones You know the os- instructions os dimos por el Señor Jesús. we gave you through the Lord Jesus En la Christ. versión en inglés, la King James Version, hermanos, esta instrucciones la cambia por mandamientos. In the King James it says commandments. Y esto, hermano, es, yo diría, un poco relativo porque va a depender el lente con que usted fija la voluntad de Dios en su vida. That will depend how you see God's will for your life. Es un mandamiento, hermanos, porque debe de ser obedecido. It's a commandment, but it needs to be obeyed. ¿Ok? Pero a la vez es una instrucción, But it's also an instruction. a causa del desconocimiento que nosotros tenemos del carácter y la naturaleza moral de Dios. It's an instruction because we don't know God's nature. Por ejemplo, los judíos For example, the Jews, a la Torá o a la Biblia o al Antiguo or the Testamento Old Testament, the Torah, no la ven como ley, they don't see it as a law, pero la ven como instrucción o enseñanza. but like a teaching, an instruction. Eso va a depender con el lente con que usted fija
dependiendo el valor y la importancia que usted le da a la palabra That's de Dios. depending on the view, how you see it. Aunque es una instrucción, Even though it's an instruction, es un mandato. it's a commandment. Por ejemplo, For example, Dios le dice a Josué: God said to Joshua, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. you will never depart from this instruction of Y the le law. dice el por qué: And he says, why? para hacer conforme en él está escrito. To do according to how it's written. O sea, lo que este verso establece, hermanos, es que What it says is de que el hombre tiene un manual de vida that man has a manual of life para hacer conforme en él esté escrito. to do according how it's written. Y luego dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. And then everything will be good for you. El resultado, hermanos, The results de prosperar to prosper nuestro caminar our ways es el hecho de vivir correctamente, es el resultado de vivir is the correctamente. consequences of living a right life, the correct life. Okay. El hecho de vivir fracasado, To live in a failure, en derrotas constantes y continuas, constant failures, es el hecho de ignorar o de desconocer is ignoring or not knowing el manual que Dios ha establecido. God's manual. Okay. Entonces, volvemos otra vez. Es un mandamiento, hermanos, porque debe de ser obedecido, y es una instrucción porque desconocemos el carácter moral de Dios. It's a commandment because we need to obey it, but it's an instruction because we don't know about it. La bondad de Dios, hermanos, God's goodness, que incluyen todos sus atributos morales, That amoroso, bondadoso, they include all the goodness generoso, of how He is, están ligados a su persona misma. is tied into who He is. Sus mandamientos expresan y revelan lo que Él es. His commandments show what He really is. Ahora, hermanos, yo hago aquí una pregunta. Now I make a question now A ver, usted se fija en el verso. to see if you can see. ¿Cuál es la fuente, el origen de las instrucciones o mandamientos expresadas por Pablo? What are the origin of Paul's instructions De acuerdo al verso. according to the verse? El verso establece, The verse says, dice: porque ya sabéis qué instrucciones because you know the instructions os dimos we gave you por el Señor Jesús. through the Lord Jesus El Christ. mandamiento tiene su origen en la misma persona del Señor Jesucristo. The instruction comes directly from Jesus Y como Christ. yo dije hace unos minutos, hermanos, Pablo simplemente es un comunicador de la voluntad de Dios. Paul is just expressing God's will. Como establece en 2 de Corintios, él dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Like the Bible says, we're se me olvidó. Embajadores de Cristo. Ok. Ambassadors, Ambassador. thank you, Ok. of Jesus Christ. Ahora, un embajador, hermanos, si An usted se ambassador, fija, if you see, comunica la voluntad de su gobierno. expresses the will of his government. No tiene la autoridad para quitar o añadir, He has no authority in itself to change what is being told, para añadir o quitar lo que se le ha encomendado. to what is being instructed to say. Lo que Pablo está diciendo: yo simplemente soy un comunicador, I'm just expressing ¿no?, la voluntad y el mandato de Dios. God's instructions. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí hago otra pregunta. I say another question now. ¿Qué se le ha encomendado transmitir entonces a Pablo? So what was Paul instructed to say De acuerdo al verso. according to the verse? El verso 3. Verse 3, let's Lee look el at verso it. 3. Pues la voluntad de Dios es que God's will is what? vuestra santificación. Your Por lo tanto, hermano, holiness. ¿qué se le había encomendado a Pablo transmitir? What it was encompassed to express. La voluntad de Dios. ¿Y cuál es God's la voluntad de will. Dios? And De acuerdo al what- verso, nuestra And God's santificación. will is our holiness. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es el objetivo último de dichas instrucciones dadas o expresadas por Pablo a los tesalonicenses, So hermanos? what's the objective of at the end of the instructions? Lee el verso. ¿Cuál es el objetivo final What is the final de este objective mandamiento o de of estos these mandamientos? commandments? Nuestra santificación. Or holiness. El objetivo último, hermano, de todo mandamiento es esa. The objective and the end result conseguir is to get nuestra our holiness. Santificación. Y hago otra pregunta, hermanos. And then I ask another question. ¿De qué medio se vale Dios para alcanzar dicho objetivo? And what he uses to accomplish that holiness, De acuerdo al verso. according to the verse.
Sus mandamientos. His Aquí tengo un commandments. estudiante excelente, aunque tiene la cabeza baja. Sus mandamientos. His commandment. ¿Ok? El objetivo último entonces de todo mandato es dadas por Pablo es nuestra The santificación. objective of all the commandments is our holiness. Y el medio que se vale Dios para ello es And the way He uses, God uses transmitir sus mandamientos. to give us His commandments. ¿Qué es la santificación entonces, hermanos? Then what is holiness? De acuerdo a lo leído, hermano, According to what we read, es el proceso mediante el cual is the process by which Dios forja en nosotros su naturaleza y su carácter. He can put His nature and His character in our lives. Dios anhela darse a conocer God desires to be known porque sus mandamientos, como ya le dije, manifiestan su naturaleza y su carácter, because His commandments express His nature, what He is, sus atributos. His attributes. Pero hermanos, pero es mucho más que un conocimiento But intelectual. it's just more than a mere knowledge. O sea, la palabra, por ejemplo, conocer en el hebreo es la palabra ladad. For example, the word to know in Hebrew is ladar. Y uno de sus significados es estar unido, unificarse, It means to be united, es volverse uno. to become one. Por ejemplo, la Biblia dice, The Bible refiriéndose says- en el Génesis a Adán, It says about Adam, que conoció a su mujer, he knew his wife. que es el hecho de volverse uno. That's becoming one. Por eso la misma escritura en el libro de Génesis Why establece y Genesis dice also says, que dejará el hombre a su padre y a su madre the man should leave his mom y and se unirá dad, a su mujer y serán una sola and they carne. will become together with his wife to be one flesh. ¿Ok? ¿Por qué se utiliza esta palabra de intimar, hermanos, el hecho de conocer a Dios? So why is it being used to by knowing God? Porque esto usted y yo, la escritura, la tenemos que internalizar, hermanos. Because we need to get our scriptures inside of us. Entonces, no solamente está en mi mente, Then it's not only in our minds, tiene que bajar a mi corazón it needs to go to our y hearts, se vuelve parte de mí mismo. and then becomes part of yourself. Fíjese cómo hablaban los profetas en el Antiguo Look how the Testamento. prophets spoke in the Old Testament. Vive Dios en cuya presencia estoy. Look, in the presence of the Lord I am. Traían de testigo a Dios, dice, en cuya presencia They will estoy. use God as a witness of their lives. Pero lo de bueno de este nuevo pacto, hermanos, The good thing about the new covenant es que Dios mora en nosotros. is that God now is inside of us. Es por eso que Pablo anima y exhorta y dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. That's why Paul says, may the word of the Lord abound in you constantly. De tal manera que nosotros podamos, Pablo lo dice otra vez, la misma manera de pensar que hubo en Cristo So we Jesús. can have the mindset of Christ. Volvernos uno con Él. So we become one with Him. ¿Ok? Esto, hermanos, del conocimiento y el intelecto tiene que filtrarse a través del corazón, From the penetrar en el mind, it has to corazón. go to the heart. Fíjese que este era el mismo deseo de Jesús This is Jesus' desire. cuando habla en el capítulo 17 orando por sus discípulos. When He prayed for His disciples in chapter 17, Él pedía que fuesen uno. He asked for them to be one. Dice en el verso 20 de Juan 17, dice, mas 1:17 says, no ruego solamente por estos, Not only I pray for these, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, for those that are going to believe because of their words, para que todos sean uno, so they all become one. como tú, oh Padre, en As mí you and me, y yo en ti, me and you, que también ellos sean uno en they might nosotros. become one in us. Pero al mismo tiempo, hermanos, But at the same time, Dios desaloja de nosotros todo aquello que es contrario a su carácter. so He can take away anything that goes against His character, God's character. Al mismo tiempo, hermanos, y cuando digo que desaloja, no es que Dios los quita, estoy usando simplemente esta expresión, When I'm saying take away, I'm using the expression porque uno tiene la responsabilidad de hacerlo. where we are responsible of doing it. Pero es el mandamiento quien nos hace conscientes de lo que yo debo de hacer. But it's the commandment that let us know what I need to do. Por ejemplo, Pablo dice, despojaos pues del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Because Paul says, take away the old man that is full of sin. En otra parte dice, revestíos pues del hombre nuevo. Dressed up yourself with the new O sea, man. es algo que usted y yo tenemos que There's hacer. something that you and I have to do. Pero por el hecho de que cosa del conocimiento del
mandamiento. But this is accomplishing by doing obedience on the God's Okay. commandments. Así que hermanos, voy a hacer un paréntesis allí, I'm going to make a parenthesis. ¿ok? Y voy a pedir que habla su Biblia en Primera de Pedro, Let's go to 1 Peter for a moment. en el capítulo 1 y el versículo 5. Luego vamos a volver a Tesalonicenses. Chapter 1, verse 5. Y mientras usted lo busque, hermanos, While you look for it, Primera de Pedro, ¿ya lo tiene, hermano? Primera de Pedro, 1 Peter, versos 1, y vamos a leer desde el versículo 14. ¿Ok? La escritura establece y dice: como hijos obedientes, as obedient children, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, don't be happy being in the old desires when you were disobedient. sino como aquel que os llamó es santo, As the one that called you is holy, sed también vosotros santos be holy en toda vuestra manera de vivir. in all your way of living. Porque escrito está: For it is written, sed santos, be holy, porque yo soy santo. for I am holy. ¿Ok? Y hermanos, aquí quiero hacer unas preguntas y fíjense en el verso. Let's look at the verse and I have some questions about it. ¿A qué Dios nos llama? What is God calling us to, De acuerdo a estos versos. according to these verses? Verso 15. Verse 15, A ser santos. to be holy. Ese es nuestro llamado. That is our calling. ¿En qué aspectos debemos ser santos, hermanos, de acuerdo al verso? In which ways we need to be like that? En toda In nuestra all manera de the vivir. way of living. La santificación entonces abarca, hermanos, toda Everything. nuestra manera de vivir. Everything that we live. No unas cuantas áreas. Not only a few of them. Que sí tenemos áreas que hay que rendir. There's some areas that we need to surrender. Hay que rendirlas. No We need hay. to surrender. No sé si usted ha escuchado Have you ever heard no sé si es fábula o el cuento, the fable o el cuento, or the story? que un individuo le dice al otro. A man sends to another Y en este caso he escuchado decir a alguien que utiliza al diablo. that somebody used the devil as one of Le them. dice: la casa es tuya, The house is yours, pero ese clavito dentro de la casa but inside the house I need to leave a nail. es mío. It's mine. Y él dijo: bueno, yo tengo casi todo, Well, everything else is mine. pero bueno, ¿qué problema me puede dar un clavito? What the nail can do to me? Pues hermanos, este individuo o el diablo mismo volvía todo el tiempo. The devil will come every day. Y el argumento que tenía: no, yo tengo un clavito allí. Hey, I have a nail there. Y mientras esté el clavito allí, Well, the nail is there. él tenía derecho de entrar a la casa. I have the right to come in. El mandamiento es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. The commandment says we need to be holy in all El our apóstol ways. Pablo dice: no deis lugar al diablo. Paul says, do not give way to the devil. Y para no dar lugar al diablo, Pablo decía que no ignoraba ninguna de sus And maquinaciones. Paul says not to give way to the devil. He will not ignore all his ways. ¿De qué manera conocemos no solamente el carácter moral de Dios, sino las maquinaciones del diablo? In what way we know God's characters and the devil's ways? La escritura. Through the scriptures. La escritura. The scriptures. Okay, la otra pregunta, hermanos, es: ¿por qué debemos ser santos? Then why we need to be holy? De acuerdo a estos versos que leímos. According to these verses. ¿Por qué? Porque Él es santo. Because he is holy. Y es un imperativo. It is a commandment. El verso que dice: sed santos porque yo soy santo. Be holy for I am holy. O sea, otra pregunta, hermanos: ¿qué tiene que ver la invocación que hacemos de Él con respecto a la santidad? De acuerdo al verso. According to the verse, what does it mean to be holy? Fíjese Look, que Pedro primero establece que Él es nuestro Padre. he says he's our Father. Y como tal le debemos amor, respeto y obediencia. We need to obey and respect him. Como buen padre que era, hermanos, que As Dios a good es, Father, the God is. Él sopesa y vigila todo nuestro comportamiento. As a good Father, he watches and measures everything that we do. Porque si usted lee el contexto, hermano, If you read the context of the verse, apunta en la forma en que nosotros nos conducimos. it points out the way we behave.
en todas nuestras acciones. in all of our actions. Sopesa si nuestras acciones son de gente santa It weighs whether our actions are from o holy si people continúan siendo impulsadas por malos deseos or is they're still driven by desires, wrong cuando desires. vivimos en ignorancia. When we live before knowing the Lord. Si usted se fija en el verso 14 dice, como hijos obedientes, As obedient children, no os conforméis a los deseos que antes tenías do not estando be happy. en vuestra ignorancia. Don't be happy to follow the desires you had before being ignorant. Uno de los primeros síntomas, hermanos, One of the first symptoms que tiene un hijo obediente, de acuerdo a este verso, that an obedient child has, according to this verse, es que no desea seguir siendo el mismo. it desires not to be the same one. Tiene el deseo profundo de cambiar. It has a desire to change. ¿Ok? Como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 5, As Paul says in que Ephesians, seamos imitadores de Dios como hijos amados. to imitate God like good children. Dice, la palabra conforméis, hermanos, The word says to accept, es la palabra susgematizo en griego. that word. ¿Ok? Que significa tener la misma figura. It means to have the same O image apariencia. or appearance. ¿Ok? Y esta palabra tiene su raíz en la palabra esquema, And the word has the root of eczema, de donde viene la palabra en español esquema. from the word a pattern. ¿Ok? Eso significa estar cambiando constantemente según el lugar o las It circunstancias. means to change according to where you are. En el fondo, hermanos, In- somos At the end, we are el resultado the result, de aquello que nosotros anhelamos con vehemencia. whatever we really desire. Fíjese lo que establece el verso 14, y a mí me gusta esta versión en inglés donde dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías, Do not stay with the old desires that you had, aquellos deseos que te moldearon o te formaron cuando estabas en ignorancia. the desires that made you who you are where you did not know the Lord. Y esta palabra deseos, hermanos, es la palabra epifanía. The word desire is epiphania. ¿Ok? Epi es una preposición Epi is a que preposition, apunta hacia una dirección. Points to a direction, Ok, y la palabra tumeos es la pasión. the passion. Ok, esto transmite la imagen de tener la pasión por tener algo. The drive to have something, Si es bueno o malo, está determinado, hermano, whether it's good or bad, por el contexto. whatever it entails. Por eso les dije hace unos minutos que usted y yo somos el resultado de lo que anhelamos con vehemencia. We are the result of whatever we really desire. Si anhelo agradar a Dios, If I want to please God, mi anhelo debe ser vehemente en esa it dirección. should be fervently to do it. Pero si deseo pasar por alto o ignorar lo que Dios dice, But if I just want to go above it, entonces estaré inclinado en esa. and then I will be going towards that En wrong esa area, dirección. towards that direction. De acuerdo al verso, hermanos, por lo tanto, vivir en ignorancia es vivir en desobediencia. Therefore, to be ignorant is in disobedience. O sea, ni siquiera la ignorancia es una excusa, Not even ignorance is an excuse. porque el verso dice, cuando vivías en vuestra ignorancia. Because the Bible says where you were ignorant, Porque qué cosa, Dios nos ha dejado otra vez la escritura, lámpara es a mis pies y lumbrera a mis caminos. because God gave us the word and it's a lamp to our feet. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. With what the young will clean his path, keeping your word. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar In contra my ti. heart I keep your commands not to sin against you. Guíame, oh Dios, por sendas de justicia por amor a tu nombre. Guide me through your righteous way because of the love of your name. O sea, y hago otra pregunta, hermanos, ¿cuál debe ser nuestro proceder o nuestro comportamiento todo el tiempo? Then how should we behave De every acuerdo al day? verso. ¿Cómo nos According debemos to- conducir? How should we behave every day according to the verse? La escritura dice conducir con temor. The Bible says with fear. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? For how long? De acuerdo al verso. According to the verse? ¿Ah? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. All the time of your living. O sea, esto es lo que Pedro This nos is dice what con Peter respecto says a la santificación. to holiness. Nos dice a lo que Dios nos ha llamado. He says what He's called us to. ¿Ok? También establece, como hemos visto, es que no debemos seguir viviendo en ignorancia. We should not be ignorant. Que nuestros anhelos y nuestros deseos deben de ser el hecho de
de buscar y agradar a Dios todo el tiempo. Our desire should be please and seek God all the time. Que nuestro conducir constante y continuo debe ser en temor y durante todo el tiempo que estemos And aquí. to be with fears all the time we are here. Hermanos, pero de este temor que habla no es un temor de temblarle, aunque sí debíamos temblar delante de Dios, It's a fear not to be trembling, although we need to tremble. sino es un temor reverente, It's a reverent fear, aunque también está implícito lo otro, although it's understanding. porque el libro de los Hebreos dice que Dios es fuego consumido. Because also the Bible says that God is consuming fire. Okay. Entonces, hermanos, ¿en qué consiste el mandato? So the commandment, what it says, Ya dijimos lo que es la santificación, o sea, is holiness. ¿cómo entonces está fundamentado el mandato? El verso 3 lo dice, So how the commandment is attached to all this. que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. So we stay away from all sexual Dice, immorality. que os apartéis To be away de fornicación. of fornication. Y aquí va, hermanos, lo primero, The first. que la santificación, por lo tanto, conlleva el hecho, hermanos, Holiness means de ser cuidadoso de nosotros mismos, to be careful of yourself, de tener autogobierno. to have a good government in your own life. O sea, ¿de qué forma somos cuidadosos con nosotros mismos de acuerdo al verso? According to the verse, how you are good with yourself, A través de renunciar a lo establecido, to renounce to what has been said, ¿no? Por el verso, que os apartéis to de go fornicación. away of fornication. Hermanos, una de las cosas que a mí me llama la atención One thing that points out to cuando me, Pablo habla de la santificación, when you think about holiness, ¿por qué Pablo comienza manifestando la inmoralidad sexual why he starts with immoral sins. como tropiezo a la santificación? So it's a first step to holiness, Al igual que en la epístola a los romanos, as in Romans. porque en el capítulo 1, cuando Pablo habla When sobre Romans el capítulo 1, chapter 1. dice, debe estar desde el versículo 18 en adelante, pues habiendo conocido a Dios, So have known God, no le glorificaron como Dios, they not glorify God as sino, such. sino que se envanecieron en sus razonamientos y su They reason by themselves, corazón fue and their entenebrecido. stubborn heart was darkened. Profesando ser sabios se hicieron necios Saying they were wise, they became stubborn. y cambiaron la gloria incorruptible They changed God's glory en semejanza de reptiles, de aves to animals. y de cuadrúpedos. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia Therefore, God gave them to their sin, en la concupiscencia de sus corazones, in the sins in their hearts, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. in the way that they commit sin with one another. Y verso 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones That's vergonzosas, why God let them be in the sinful nature. pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Even their women went against nature or natural sex. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, Even men leaving women on the relationships. que se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, They- hombres con hombres, They went with men and commit sexual sins. y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. So they became sin for themselves. Y yo me hago una pregunta, hermanos, con respecto a esto. No And then I solamente, ask, ¿por qué cuando Pablo comienza a hablar de la santificación, comienza con los actos de inmoralidad sexual? why Paul starts with this, Al igual que en los hebreos. as in Hebrews? Yo me pregunto, hermanos, la pregunta que me hice es, ¿por qué si Dios creó el acto íntimo entre un hombre y una mujer, If God created the intimacy between man and woman, esta misma intimidad fuera de los parámetros this same intimacy out of the guidelines establecidos por Dios, by God, o sea, el matrimonio, marriage, ¿por qué llevan a la condenación eterna? why do they take you to condemnation? Fíjese lo que el Pablo dice en 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Don't you know that unrighteous will not inherit the kingdom No of God? erréis, Do not be mistaken, ni los fornicarios, nor fornicators, ni los adúlteros, adulterers, ni los afeminados, nor homosexuals, ni los que se echan con varones, no one that go to bed with men. etcétera, 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 He adds on to it, heredarán el reino de Dios. will not inherit the kingdom ¿Por of qué God. el acto íntimo que Dios lo creó fuera de los parámetros establecidos por Dios
puede llevar a la condenación eterna, no heredarán el reino de They Dios. speak very clearly. It says if you have intimacy out of God's boundaries, you will not inherit anything. Porque para ello, hermanos, necesitamos entender la voluntad y el propósito que Dios estableció allá en el Génesis. We need to understand for that the origin of God's purpose in Genesis. Dios le dio al hombre en el Génesis 2 mandatos. God gave to man 2 commandments. Y esto lo aprendí del hermano Darrell Miller en una de sus conferencias. And I learned that with Darrell Miller. Uno es el mandato social. One is the social commandment, Génesis 1:28. Genesis 1:28. Dios les bendijo diciendo: sean fructíferos, multipliquen y llenen la tierra. You multiply and fill the earth. ¿Okay? El hecho de ser fructífero, hermanos, es no solo el hecho de añadir Not only to add lo que ya está allí. to what it is there, ¿Okay? Es el hecho de ser fructífero, to multiply, de ser fértil. to multiply. ¿Okay? Pero multiplicar es aumentar considerablemente. To multiply is increase significantly. Dios le dice que se multipliquen y llenen la tierra. God said, multiply and fill the earth. Hermanos, ¿de qué debía de llenar el hombre la tierra? What men had to fill the earth? De individuos, lógico, que reflejen la imagen y la semejanza. Other individuals that reflect God's image. El hombre debía llevar a cada rincón de la tierra el conocimiento de Dios. Man was supposed to give knowledge of God, fill the earth with God's knowledge. Pero también le dio el mandato del desarrollo. But also told him to develop. Y Dios le dijo que tenía dominio sobre todo lo creado. He said, you have domain on everything that's been created. En otras palabras, tenía que tener mayordomía. Otherwise, you have to be a steward. Tenía que cultivar el suelo, You need to work the soil pero también tenía que cultivar su mente. and also Y la work pregunta, of his mind. o sea, Dios le llamó al hombre a ser forjador de culturas, hermanos. God made man to increase the earth and bring Culture. money, culture. De crear cultura. O sea, aquí la pregunta es, hermanos, es si el hombre ha de hacer o no ha de hacer cultura. Sí lo ha de hacer. La pregunta, y que es la cuestión de vida o muerte, es What is the main thing about spreading God's word and become a culture? ¿qué clase de cultura ha de crear? What type of culture has he created? Otra vez, el hombre, ¿qué cosa fue creado para vivir en comunión? Comienza en su familia. Man was created to Y have le communion with the y family le mandó llenar la tierra and to fulfill the earth, con individuos que tengan la misma imagen y la semejanza de to Dios. multiply the image of God. Eso es hacer cultura, That's to create the culture, una forma de vida. to show the lifestyle. La pregunta es qué clase de cultura. What type of culture then? Y volviendo, hermanos, la fornicación y el adulterio Then fornication and adultery. se introdujo como resultado de la caída del hombre They came about because of man's fall, para desvirtuar el propósito original de Dios con respecto a la sexualidad. to change God's method or plan in his sexual plan. Pero el diablo ha ido mucho más lejos, hermano. The devil has gone even further. Ahora no solamente ha desvirtuado la sexualidad desde la perspectiva de la fornicación y el adulterio, Not only has he brings more sin by adultery and fornication, pero a través del homosexualismo, but now he added homosexuality, ¿ok? Que está abierta en nuestra sociedad y es protegida por el Estado. that now is open and accepted by the government, Que se opone totalmente a la santificación. that is totally against holiness. Y aunque el llenar la tierra se ha cumplido, Even though the earth has been with man is full with people, ¿ok? Las culturas por lo general, la tierra se ha llenado de gente que desconoce por lo general el carácter moral de but Dios. now we're multiplying more people that do not know the Lord. Hace más de una década atrás, por ejemplo, se hablaba de la ventana 1040, 20 years ago, we spoke about the window 1040. que eran los países menos alcanzados. It was the countries that least knew about the Bible. Hermanos, tenían que ver qué cosa con culturas It has to be cultures que no habían conocido a Dios that did not know the Lord, y que eran las culturas más pobres de la tierra. that they were the poorest of the earth.
El resultado de la pobreza, hermanos, The consequences of poverty, de la pobreza física the o physical material, or material poverty, tienes qué cosa su raíz en esto, el hecho de desconocer quién es Dios. the root is not knowing who God is. Cuanto más lejos de Dios, The farther away from God you are, más pobres seremos en todo el sentido de la the palabra poorer we're going to be in all Como sense of the individuos, word, as individuals, y como cultura. as in a culture. Cuando la Madre Teresa de Calcuta visitó Nueva York, When she visited New York, le preguntaron su opinión acerca de la ciudad. they asked her opinion about New York, the city, Y la respuesta de la Madre Teresa de Calcuta fue and she said que nunca había visitado una ciudad tan pobre como Nueva York. she never visited so poor of a city. Pero la Madre Teresa de Calcuta no se refería She was not talking about de la riqueza material, the material, physical, porque es el centro comercial del mundo, Nueva York, y ahí está la bolsa de valores. the stock exchange is there. ¿Me explico? Pero la Madre Teresa de Calcuta se refería a She la was referring pobreza poverty, moral del hombre. moral poverty. ¿Ok? Entonces, hermanos, la pregunta ahora que hago es: ¿en qué se fundamenta entonces este mandato? Then this commandment is founded in what? Que cada uno, cuando dice, That each pues la one of voluntad them, de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. that God says to stay away from Que fornication. cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Each one of you has your own wife in holiness and honor. ¿En qué consiste el mandamiento aquí, hermanos? Then the commandment, what is it about? Que nos santifica. What is keep us holy? Primero, hermanos, que tengamos una sola esposa. Just to have one wife. Fíjese lo que el verso dice: que cada uno Each one de vosotros have sepa tener, y después utiliza, su propia your own esposa wife en santidad y honor. in holiness and honor. El mandamiento consiste también, hermanos, It also implies sobre todo aquí hablando a los hombres, en la to actitud men de respeto para con ellas. to respect with them. Hay que honrar a nuestras We esposas. need to honor our wives. Por lo tanto, hermanos, aquí viene el segundo punto de la santificación. It's also another point Conlleva el about, hecho de ser fieles y cuidadosos con nuestro cónyuge is also to be careful with our y wives, por ende con nuestra familia. and therefore our family as well. Dijimos que la primero tiene que ver con el autogobierno, First, it has to be your own, de how you cuidarnos govern yourself, a to care nosotros yourself, mismos. to care for yourself. pero también el hecho de ser cuidadosos con nuestro cónyuge. Also take care for Y your con nuestra wife familia. and our family. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que hace de acuerdo a los versos? Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Not like Gentiles that do not know the Lord. ¿Qué es lo que hace evidente en nosotros el poco deseo de agradar a Dios de acuerdo al verso? According to the verse, what shows that we really don't want to please God. El hecho de seguir corriendo detrás de qué cosa? The way De pasiones en concupiscencia. that we follow sinful Dice, actions. como los gentiles que no conocen a Dios. Just as the Gentiles that they don't know, Si do not know nosotros the Lord. tenemos una área, hermanos, If we have an area, ¿no? Cualquiera ya sea, which one it is, whichever it is, ¿no? Como establece Pablo aquí en estos versos. as it says here, Eso pone en evidencia, hermanos, que simplemente, como dice el verso, no conocemos a Dios. it shows that we do not know the Lord. Pero no estoy hablando de un conocimiento de no saber quién es Dios. It's not really not knowing about God. Por ejemplo, yo le puedo decir, yo sé quién es el presidente Biden, I can say that I know the Biden is the president, pero yo no lo conozco a él. but I do not know him. Nunca he intimado con él. I never spoken to him. Y Pablo dice en este verso, And Paul says in this verse, ¿ok?, que no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. knowing sinful nations like those that do not know the Lord. Pero el mandato, hermanos, The commandment, va seguido de una prohibición it also includes a prohibition o una advertencia de juicio. on an advice or a warning of a judgment. Fíjese qué tanto Dios protege a la mujer How much God y la protects women institución del matrimonio. and marriage. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, Nobody fools your neighbor because como God, ya os hemos dicho
y testificaba. God will punish those that happens. Y se está refiriendo al acto de intimar con la esposa y con la familia, porque en la versión contemporánea en inglés dice, It's the joining of the family and how he behaves. y utiliza la palabra must en inglés, que ninguno That none debe should engañar deceive a ningún seguidor de Cristo any Jesus follower en este asunto de la sexualidad. in the matter of sexuality. Recuerden que ya les advertí I already warned you que Dios castiga that God punishes a todo aquel que All hace those- tal cosa. those things. Fíjese lo celoso que es Dios cuidando a la mujer, How God take care of the que women, Dios establece un juicio aquí. that God established a judgment Y para proteger el propósito que tuvo en el Génesis, to protect the Genesis objective, la familia, the family, los hijos. the children. Dios es extremadamente celoso God is very jealous con esto. with this. Por lo tanto, hermanos, Therefore, ¿ok? Nosotros we debemos need to prestar atención pay attention. y no podemos ignorar, We cannot ignore, pasar por alto ignore o tomar a la ligera este mandato. very lightly this commandment. El verso 8 dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio de su Espíritu Who Santo. ignores this also ignores God, because He gave us this through the Holy Spirit. O sea que pasar por alto la advertencia de Dios de juicio To ignore the fact that God is pointing out there's going to be a judgment es desechar al mismo Dios. is to cast away God Himself. Pablo está diciendo, yo lo digo, God said this, Paul says, I'm saying pero esto it, no es mío, but it's not me. simplemente digo lo que Dios, I'm la saying, voluntad de Dios. I'm just saying God's will. ¿Ok? Ahora, hermanos, Now, ahora vamos a la parte de la santificación que tiene que ver con nosotros mismos. Si me da 10 minutos, ya terminamos con esto. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, la santificación then holiness conlleva el hecho de ser cuidadosos means to be careful con nuestras relaciones interpersonales with interrelations con los demás. with everybody else. ¿Ok? Y eso lo establece el verso 10. Verse 10. Vamos a leer el verso 9. Let's read 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. I don't need to talk to you about brotherly love, because you already love one another. Es el hecho de tener ¿qué cosa? Cuidados con nuestras relaciones interpersonales. La primera que tiene que ver con el cuidado de mí mismo. First, I had to deal with myself, Lo segundo, el cuidado con mi esposa y mi familia. then my wife and my family, Lo tercero tiene que ver con mis relaciones interpersonales más allá de mi hogar. then to my fellowship. ¿Ok? No es suficiente hacer las cosas bien, hay que seguir abundando en ellas. Nunca We need para to ello abound in it. haremos lo suficiente, We hermanos. will never be enough. La voluntad de Pablo Pablo establece, dice que debemos abundar en ello We need más to y abide más. in it more and more. Como me gane el tiempo, cuando usted lee otra vez el primer capítulo de los Tesalonicenses, verso 1, Verse 1 says, Pablo daba las gracias, Paul says thanks ¿ok? Por los tesalonicenses, for Thessalonians, por la obra de su fe, by their faith, del trabajo de su amor their love, y de su constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. the constancy of the love of Jesus ¿Ok? Christ. Ahora, hermanos, Now, el verso 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad. that you might have peace ¿Ok? Aquí ya tiene que ver con lo que en el fondo nosotros somos. in what we are. ¿Ok? La versión amplificada, hermanos, habla de la palabra quietly, quietamente. Oh, Sí. you said it. La versión- Estamos quietly. ¿Ok? La versión en español dice tranquilidad, pero la versión en inglés dice quietly. Con pacificación, with peace. O sea, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque Dios nos manda a orar por los que están en autoridad para que God's- vivamos quieta y reposadamente. God tells us to obey, pray for the people in government so Pero we can have también peace. a mí me llama a estar involucrado en ello, a ser parte de eso, no solamente orar por ellos, sino que yo me sume a ello, a God tener not only asks us to pray to have peace, but also we need to be involved having peace. involucrado en todo aquello que tiene que ver con la vida reposada y la quietud. And everything that has peace. ¿Ok? Y ahora, hermanos, Now,
Esta palabra tranquilidad This word, to have Okay. peace, es en la versión, en el idioma griego, hermanos. in the Greek, Tiene que ver con ambición. to ambition. Cuando se lee en la versión en inglés, en la versión en la Biblia amplificada en inglés dice, In Amplified Version says, and to make your ambition. que tengas ambición. O sea, y que procuréis tener tranquilidad. En la versión inglesa dice que esa sea tu ambición. That you might desire to the O deepest. sea, tener un ansia y un deseo vehemente. A complete de conseguir desire esto. to find this. Ojo, no estamos hablando de una ambición caída, hermanos, It's not an ambition out of control. pero que una apetencia, una Un aspiración a deep desire del hecho de ser mejores personas cada día. to be a better person every day. ¿Ok? Entonces nosotros debemos tener esa ambición. We need to have that desire. Tengo unos versos aquí, pero no se los comparto porque ya estamos terminando. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, Dios nos llama a ser activos, no reactivos ni pasivos, God makes us to be active para alcanzar estas metas. to reach this, accomplish this. Cuando digo reactivo es, hermanos, que reaccionamos porque ocurre algo. Not to react because something happens and then we do it. Tampoco ser pasivos, el hecho de no interesarnos, no hacer nada por aquello, Then not to be passive, just ignore it. pero ser activos. To be active, O sea, estar no porque las cosas ocurran, not because of things happening, sino porque anhelamos no solamente ser mejores personas, sino que este mundo sea mejor. we also want this world to be better, not only us be better. ¿Ok? Entonces, hermanos, el verso, vamos a pasar al verso 11. Let's go to verse 11. Dice, y ocuparos en vuestros negocios. And be busy in your businesses. Aquí, hermanos, vamos a hacer uso de las herramientas que Dios nos ha otorgado. Dios nos ha entregado dos herramientas: Two tools, nuestra mente our mind y nuestras manos. and our hands. ¿Ok? ¿Ok? Por ejemplo, el hombre utilizó su mente para nombrar a los animales, Man used his mind to name the a animals, estar mentalizado, a ser creativo, to be creative, y sus manos para ser laborioso y productivo. and the hands to do what they needed ¿Ok? to be done. Pablo dice, y ocuparos en vuestros negocios. And be busy in your business. Ok, la santificación, por lo tanto, hermanos, conlleva la militancia continua de nuestras labores o quehaceres Also, diarios. to be holy involves to be busy in what you need to get done in your Estar life. enfocados en lo nuestro. Be focused on what you need to get done. Porque a pesar de eso, habían algunos tesalonicenses There were some Thessalonians que Pablo les dice that he says to them en el segundo libro, in the second book, porque algunos entre vosotros andan desordenadamente, that some of you walk around in lack of order, no trabajando en nada, not working at all, sino entrometiéndose en lo ajeno. you actually not minding their own A los business. tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, To those we say in the name of the Lord que trabajando sosegadamente that you go get a job, coman su propio pan. you can eat your own O food. sea, Dios, la santificación tiene que estar mentalizada, hermanos, The holiness con has to nuestras be metas, a in no estar our- entrometidos en lo que no se nos llama. also involves not to be involved things that are not our business, Y la santificación también, hermanos, and also involves está dentro del abarca nuestro trabajo. it also involves our jobs. El mismo verso 11 dice, y Verse 11 trabajar says, and work con vuestras manos with your hands de la manera que os hemos mandado. in the way we have commanded you. ¿Ok? El trabajo también, hermanos, conlleva el hecho de ser laboriosos y productivos. La It also santificación, involves to be holy. yo tengo que santificar las obras que yo hago. I have to bring holiness into things I do. Tengo que ser honesto con mi trabajo. I have to be honest with what I do Si in yo my job. trabajo 8 horas, pues tengo que marcar que he hecho 8 horas. If I work 8, I put 8 hours. I El work. trabajo es un mandato divino. To work is a commandment given by God. El no hacerlo es infringir la Not ley to de work Dios. is breaking God's law, No trabajar es infringir la ley de Dios Is como cualquier otro mandamiento. like any commandment. ¿Ok? Pero nosotros estamos llamados a cambiar también la noción del trabajo, hermano. We also are called to El change the hecho de way solo work is vivir, done. el hecho de solo vivir para hacer dinero. The way that some people do that, you only work to get money.
Y Pablo nos aconseja, And Paul advises, dice, y todo lo que hagáis, in everything that you do, sea de palabra o de hecho, the actions or words, hacedlo para la gloria de Dios. may be to the glory of the Yo Lord. tengo que estar enfocado y mentalizado You have to put your con mindset mi labor, ocupado en lo que a mí se me ha encomendado hacer. focused on what I need to be doing. ¿Ok? Y por último, hermanos, And for lastly, la santificación es otra cosa que reconciliar, como les dije, todas las cosas con Dios, holiness is to reconcile everything with God, para luego restaurar no solo al individuo, pero todas las demás cosas so con we Dios. can restore not only the individual but everything around it. ¿Ok? Colosenses capítulo 2 dice, porque cuanto agradó a Dios Padre que en él habitase toda plenitud, Because God was pleased that in Him everything dwelled, y por medio de él and through Him, reconciliar consigo todas las cosas, so He can reconcile to Himself all things, así las que están en la tierra those that are on the earth como las que están en los cielos. as the heavens. Ahora, hermanos, ¿por qué el mandato del trabajo? Y ya concluyo con esto. Why the work is included? O sea, Dios no es una persona autoritaria que establece mandatos por caprichos God doesn't just say things because He propios just o wants porque se to. le ocurre dar Just because mandamientos. I want you to do that. Todo mandamiento, hermanos, tiene su razón de ser. All His commandments have a purpose. Verso 12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. So you can act honest with the people outside. ¿Cuál es el objetivo primario del trabajo de acuerdo a este verso, According hermanos? to the verse, what is the objective to have a job? Que es la honradez, el hecho de ser honrados To be y honored, dar buen testimonio. honest, and give good testimony. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente So you can behave in honor para con los de afuera. with the people outside. ¿Y cuál es el objetivo último de trabajo, hermanos? El beneficio. What's the benefit of having a job? No tengáis necesidad de So you nada. cannot lack anything. A mí me gusta, hermanos, la versión que está la versión amplificada en inglés, The Amplified Version in English, porque no solamente dice necesidad de nada, ni tampoco tengan dependencia de nadie. that you don't lack anything and also that you don't depend on anybody. Mire, aunque Dios nos bendice grandemente, God hermanos, bless us greatly. ¿sabe lo que la bendición más grande que Dios nos ha dado? The greatest mission He's given us, Y a veces no somos conscientes de and ello. we're not aware of this, Nuestra mente, our mind, nuestras manos, our hands. para que no tengáis necesidad, trabajad con vuestras manos Work with your hands para que no tengáis necesidad de nada ni de nadie. so you don't lack anything and you don't need anybody. Dios santifica, hermanos, mi trabajo. Was- Yo debo santificar a Dios a través de mi trabajo. I need to glorify God through my job. El beneficio que me da Dios por honrar aquello The benefit that God will give me by es que honoring no that, tengo necesidad de nada, then I will not lack ni anything. dependo de nadie en el buen sentido de la Then I palabra. don't need to depend on anybody. Por lo tanto, hermanos, Therefore, recapitulando entonces, then recapping, la voluntad de Dios es que nuestra santificación. God's will is our holiness. O sea, ¿y qué es lo que es la santificación de estos versos? According to the verses, what is Primero, holiness? ¿qué cosa dijimos? Que es un autogobierno. Yo tengo que cuidar de mí mismo, I have to take care of myself. apartarme de aquello que me aleja del propósito original de Dios. Be away from that takes the purpose of God. Lo segundo, la santificación tiene que ver con el hecho de cuidar, ¿qué cosa? Mi esposa y mi familia. Also, the holiness involves taking care of my wife and my ¿De family. qué forma cumple el mandamiento? In what way? Honrando a mi esposa, Honoring my wife, cuidando de mis hijos. taking care of my kids. Pero también la santificación, hermanos, abarca el hecho de preocuparme y tener cuidado de los que están fuera, Also involves taking care of my fellow men fuera de mi entorno familiar. outside my family circle. Pero también la santificación, dijimos, tiene que ver con qué cosa, It con also el has to hecho do with de lo que yo soy, of what I am, de lo que yo anhelo, but what I desire, de lo que yo hago. of what I do. O sea, Dios se ha propuesto no solamente santificarme como persona, Not only to sanctify me as a person, sino todo lo que tiene que ver con lo que yo hago. also involves what I do as well. ¿Ok? Así que en esta mañana So this morning, vamos a dar let's gracias give a Dios, vamos a orar. thanks. Let's pray.
para dar gracias a Dios to thank the Lord y pedirle que nunca pare este proceso de that He santificación, doesn't stop the process of sanctification. que cada día podamos, como dice la Escritura, As every day, as the scripture says, agradar a Dios más y más to please God every day more. y vivir no solamente comprometidos con nosotros mismos, sino con los demás. So we are committed not only to ourselves, our family, but our fellow men. Y en esta mañana, hermanos, And hago this una morning, invitación. I open an invitation. Si tú no has conocido a If Jesucristo, you haven't met the Lord, conocer a Jesucristo es, como les dije en 2 minutos, no es haber escuchado acerca de Él. to know Jesus is not to have listened about Es Jesus. el hecho de tener una intimidad profunda con Él. It's also have to know Him close. El deseo profundo de volverte uno con Él. Is to becoming one with Him. De manera que sus pensamientos sean tus His pensamientos. thoughts are your thoughts. Tus actitudes, Your attitudes. sus actitudes sean las tuyas. His mismas. attitudes become your Yo attitude. les dije una oportunidad I told you once. que Pedro establece que nosotros somos nación santa, Paul says, Peter says that we're a holy nation. pueblo adquirido por Dios. God acquired us. ¿Ok? Dice, porque nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el único objetivo, hermanos, With the objective of de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. so we announce the virtues of Somos the one that todo, called. nación We're santa, holy real sacerdocio, con el único objetivo with the objective de anunciar las virtudes. to announce Y cuando habla de virtudes, hermanos, the virtues. está hablando del carácter, del estándar moral que Dios tiene. ¿Ok? Hay una gran diferencia entre el ser honrado There's a difference between being y el honest ser íntegro. to have integrity. La honradez tiene que ver con nuestra actitud para con los de afuera. The honesty to be with the people outside. La integridad tiene que ver con lo que somos cuando nadie me ve. Integrity is what you are when nobody sees you. Alguien contó la historia, One says the history, the o lo story. escuché creo, de un hombre que fue a comprar a Burger King. A man went to eat a, Llegó a la ventanilla he went to the window. y cuando le entregaron la bolsa con su orden, When they get the bag, se encontró que le habían dado todas las ventas del día. inside the bag was the money from the sales of the day. Este hombre regresó a Burger This King man came back a entregar to give lo que se le había dado por that equivocación. was given to him by mistake. Y el manager le dijo que esto tenía que saberse, And the manager said, "Oh, we need to let people know que se tenía que hacer público. that they were going to tell about what he had Y él done." dijo que eso no era posible, That is not possible porque la mujer con que él andaba because the person he was with no era su esposa. was not his wife. Era honrado, He was honest, pero no era íntegro. but he did not have integrity. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Be Padre, holy en el in nombre de everything Jesús you te do. damos gracias Yes, Father. por tu palabra que nos Estemos de pie, edifica. hermano. Padre, que nos conforma a la imagen tuya. Ayúdanos a internalizar, bendito Dios, tu palabra, de tal manera que tus deseos sean nuestros deseos. Padre, tus anhelos sean nuestros anhelos. Tus sueños sean nuestros sueños. De tal manera, bendito Dios, que no solamente obedezcamos tus mandamientos, pero que por sobre todas las cosas podamos glorificar tu nombre con todo nuestro ser y con todo lo que emprendemos. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que guardes nuestra salida, que vayas con nosotros como establece tu palabra, como tú lo dijiste, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin, que nunca nos dejarías ni nos desampararías y que estarías donde quiera que vayamos. Y ayúdanos, bendito Dios, en la medida que sea posible, Padre, a no caer en tentación, que nos libres de todo mal y que nos ayudes, bendito Dios, a que tu reino se establezca en cada rincón de todo nuestro ser, de tal manera que nuestra vida cumpla el propósito por el cual tú nos has creado y nos has salvado y podamos trascender para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre, oramos y te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Están despedidos.